Muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan en esta capacitación inicial sobre la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA, en esta su tercera versión. Recordar que todas las capacitaciones quedarán siempre disponibles tanto en SEA Capacita como en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, el día de hoy saludar a María Francisca Muñoz, profesional del Departamento de Estudios, quien será la encargada de presentar y dar esta capacitación. No sin antes saludar a Macarena Gross, jefa del Departamento de Especialistas y Cambio Climático, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Macarena, adelante. Muchas gracias, Javier. Bueno, darle la bienvenida a todos y a todas por conectarse el día de hoy. Me imagino que hay harta ansiedad ahí para ver y conocer esta primera capacitación, donde, como ya Javier dijo, estamos en nuestra tercera edición, donde venimos a incorporar todas estas modificaciones que estableció el Decreto Supremo número 30. Así que, como primera capacitación, vamos a proceder a que justamente María Francisca dé las especificaciones de esta guía. Bueno, comenzando ya, recordar un poco los tres ejes de gestión: la gestión técnica y de excelencia pegada a la normativa con la unificación de criterios, que es uno de los ejes de gestión principales y en los cuales se encausa también esta guía metodológica; la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú y la incorporación del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, donde también es uno de los ejes estratégicos en los cuales se enmarca esta guía metodológica para la consideración del cambio climático en su tercera versión. ¿Por qué estamos unificando criterios? ¿De dónde sale esto? Bueno, es una de nuestras funciones establecida en el artículo 81 de la ley 19.300, en donde nosotros pretendemos entregar certezas técnicas y jurídicas, estandarizar criterios a nivel nacional y hacer el actuar de este servicio que sea de manera predecible, de forma de tener proyectos robustos y de excelencia. Bueno, ¿cuántas guías y criterios de evaluación ya llevamos a la fecha? Llevamos 47 instructivos, 61 guías y 23 criterios de evaluación. Así que recordar de esta manera nuestras guías y documentos técnicos, donde pueden ver el extracto en el diario oficial, su resolución de observancia, el tipo de edición, en este caso vamos en la tercera, y van a poder ver el afiche ciudadano con el resumen de la guía respectiva. Bueno, ¿dónde buscar estos documentos y canales de comunicación? A través de nuestro centro de documentación. Ustedes ingresan a nuestro sitio web y van a poder encontrar los distintos tipos de documentos y el buscador también a través de nuestra planilla Excel, donde consolida todas las guías y criterios técnicos. Por otra parte, me imagino que siempre van saliendo dudas, consultas, sugerencias respecto a nuestros documentos y criterios técnicos, así que también los invito a utilizar los canales de comunicación del centro de atención de usuarios que tiene el servicio, que aquí en la diapositiva siguiente vamos a poder ver nuestro centro de atención de usuarios, donde ustedes apretan ahí al final guías y todo tipo de consultas respecto a esta guía metodológica, como otros documentos que nosotros tengamos publicados. Y también pueden utilizar el canal de comentarios.documentos@sea.gov.cl. Así que esperamos también poder recibir sus consultas, dudas, inquietudes, sugerencias. Estamos muy abiertos a poder recibirlas y estamos en pro de una mejora continua. Así que, sin nada más que agregar, le doy el pase a María Francisca Muñoz para que nos cuente respecto a esta tercera versión de la guía metodológica de cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Muy buenas tardes a todos y todas los que están hoy día conectados. Espero que se hayan podido tomar un cafecito, que lo tengan ahí cerca para poder enfrentar esta horita más o menos, un poco menos, que vamos a tener de introducción a esta tercera edición de la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA. Entonces, lo primero es mencionarles de qué trata esta guía. Recordar que desde su primera versión, lo que hace esta guía es entregar una metodología
de 8 pasos para poder integrar las consideraciones de cambio climático en la elaboración de las declaraciones y estudios de impacto ambiental. Entonces, esta guía facilita comprender cuándo y cómo es que debiera considerarse este cambio climático, pero hay que tener en consideración que hay muchas posibilidades de distintos tipos de proyectos, ¿cierto? Así también hay muchos tipos de impactos distintos y nuestro territorio en Chile es muy diverso. Entonces, esta guía no aborda todos los detalles de todas estas interacciones posibles, ¿ya? Sino que más bien enmarca o puntualiza, estructura el tipo de preguntas que nosotros nos debiéramos hacer para poder estar considerando adecuadamente el cambio climático y ir perfeccionando según todos estos criterios técnicos que ya les voy a ir comentando. Entonces, básicamente, esto es importante porque los efectos del cambio climático cambian las condiciones de los componentes ambientales. Entonces, teniendo esto a la vista, es que nosotros tenemos que hacer la predicción de impactos. Si nosotros no consideráramos en la predicción de impacto las condiciones más desfavorables en las cuales se van a estar situando los componentes ambientales, entonces podríamos llegar a conclusiones erradas, ¿ya? Entonces, ahí la importancia de esta guía. Bueno, esta tercera edición tiene que ver con un hecho puntual, que es la modificación del reglamento del CIA. Esto es lo que la impulsa. El DS30, publicado el 2023 por el Ministerio del Medio Ambiente, modifica el reglamento del CIA e introduce ya explícitamente que es necesaria y exigible esta incorporación del cambio climático, ¿ya? Pero también nos gustaría contarles que hemos visto otras cosas más para poder fortalecer esta tercera edición. Por un lado, lo que estuvimos haciendo es revisar proyectos, ¿ya? Ver cuáles eran las preguntas que se estaban haciendo en Ixara, cuáles eran las dificultades que se estaban teniendo en la evaluación, y con esto hicimos algunos énfasis más en la guía. Además, durante las capacitaciones, que dimos muchísimas capacitaciones el año pasado, espero que hayan podido estar en algunas de ellas, recibimos muchas preguntas. También recibimos preguntas por el Centro de Atención de Usuario y por el correo de comentarios.documentos que mencionó Macarena previamente. Entonces, esas preguntas también nos sirvieron para ir reforzando temas. Y finalmente, contarles que también el servicio licitó una consultoría donde pedimos retroalimentación respecto de cómo se estaban percibiendo por parte de todos los distintos grupos de interés de las guías, cómo se estaban percibiendo las guías en términos de su forma y su fondo. Entonces, de ahí surgieron algunos tips y algunas cosas que aplicamos ya también en esta tercera edición y otros documentos que también vamos a estar publicando. Entonces, con todo esto en mente es que sale esta tercera edición. Me gustaría también compartirles que se sepa que este proceso de elaboración de guías es un proceso que hemos certificado mediante un sistema de gestión de la calidad de ISO 9001, y este proceso nos fuerza y nos invita ahí muy provechosamente a que distintos profesionales vayan revisando la guía. Entonces, si bien esto lo lleva el Departamento de Estudios y Desarrollo, nosotros enviamos a revisión el documento a las distintas direcciones regionales del SEA y a otros organismos del Estado con competencia ambiental. En este caso, esta guía se envió al Ministerio del Medio Ambiente, a Senapred, a la SMA, a CONAF y a SAC. ¿Ya? Ellos todos colaboraron dándonos retroalimentación, planteando sus dudas, las dificultades, y fuimos contestando en el fondo a sus preguntas y mejorando cada vez más el documento hasta llegar a su versión final, ¿ya? Entonces es importante que conozcan también ese proceso que sin duda ayuda a la mejora continua de los documentos, sobre todo cuando ya hemos tenido unas versiones anteriores, la primera y la segunda edición, que ya se pusieron a prueba y que en el fondo se van viendo ya los resultados o las dificultades también que hay tanto de la comprensión como de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta capacitación? Es más bien una presentación de la guía. En esta ocasión no vamos a poder abrir a preguntas, pero sí, como les comentamos, hay ya conductos para poder recibir todas sus preguntas por el Centro de Atención de Usuarios. Esta vez no va a ser posible porque es más bien una presentación más rápida. ¿Dónde nos vamos a enfocar en esta presentación? En un repaso más bien puntual de contenidos técnicos que ya hemos venido capacitando con la primera y la segunda edición, ¿ya? Y voy a poner énfasis en los nuevos contenidos de la tercera edición. Ahí nos vamos a detener y explicar un poco más, ¿ya? Entonces, lo primero
como contenido base, que desde la primera edición en adelante que venimos insistiendo y cada vez incorporando más, es que se sustenta esta revisión del cambio climático y la incorporación en entender cuál es la condición más desfavorable de los componentes ambientales a la vista de este proceso, ¿cierto? Que sin duda lleva a alguna incertidumbre, pero que sabemos que va ya orientado a cierta dirección, está como modelado, ¿cierto? Entonces sabemos de que esta variabilidad de los componentes se puede categorizar o subdividir en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos todos estos efectos del cambio climático que son muy rápidos e intensos, de gran magnitud, ¿ya? Por ejemplo, precipitaciones muy intensas y abundantes que se dan en un corto periodo de tiempo y que puedan derivar en inundaciones, aluviones, etc. Esos eventos climatológicos que son más extremos son los que se tienen que detectar en los planes de prevención de contingencia y en los planes de emergencias. Por otro lado, tenemos otra categoría de efectos del cambio climático que si bien son muy, muy variados, podríamos decir que son aquellos que se desarrollan de manera lenta, una modificación paulatina de los componentes ambientales. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer con este tipo de efectos en el CIA? Es poder describirlos en la línea de base y poder atender y entender cómo es que predecimos qué es lo que va a pasar en el futuro, para que también en ese futuro donde nosotros estamos viendo cuáles van a ser los impactos del proyecto, podamos sumar esto y entender cuál es la condición más desfavorable. ¿Y por qué esto es importante? Porque básicamente si no hacemos esto vamos a estar subvalorando posiblemente la magnitud, la extensión y la duración de los impactos, incluso la significancia de esto, ¿ya? Y además, no solamente nos quedamos como con que puede lograrse esta predicción, sino que también las medidas que definamos, que diseñemos para poder gestionar estos impactos pueden ser insuficientes, ¿ya? Entonces necesitamos tener a la vista también para definir cuáles son estas variables clave que van a permitir hacer un seguimiento que nos vaya dando más certezas en el proceso debido a toda esta dificultad que sin duda es parte inherente de una predicción y una modelación del futuro, ¿cierto? Ese es uno de los conceptos principales, ¿ya? Un segundo concepto muy importante y que también reforzamos en las capacitaciones del año pasado y que seguimos viendo también con la revisión de los OAECA es algunos topes en el lenguaje técnico, ¿ya? La palabra riesgo es un concepto que se puede usar de manera bastante más específicas en ciertas áreas del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de riesgo con apellido climático, nos referimos específicamente a un riesgo que se compone de estos tres pilares, de una amenaza climática, ¿ya?, que es estrictamente un efecto, un estado meteorológico, ¿cierto? La exposición sería el hecho de que exista o no cierto componente ambiental que recibe esa amenaza, ¿ya? ¿Cuánto hay de ese componente ambiental? Sería esa exposición. Y finalmente, la vulnerabilidad sería el cómo es ese componente ambiental en términos de sus características que lo hacen más resiliente o no a estas amenazas, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos nuevamente de una inundación en una zona urbana, nos va a interesar respecto de la vulnerabilidad, cuáles son las materialidades de esa ciudad, cuáles son las obras por las cuales se gestiona la escorrentía superficial, por ejemplo, ¿ya? Si es que está diseñada para caudales suficientes. Entonces eso va a hacer que sea más o menos vulnerable esa ciudad que está expuesta a cierta amenaza que ya sería algo climático. Esas tres cosas entonces configuran el riesgo climático, apellido climático. Y esto difiere de cierta manera o tiene como, hay que sumarle en el fondo o entender qué es lo que nos referimos cuando estamos en el CIA hablando de riesgos y contingencias, ¿ya? En este caso, en el CIA hablamos de algo un poco más amplio, no solamente de lo climático, del origen climático, sino que hablamos de dos tipos de orígenes. Por un lado está el antrópico, ¿ya?, que sería todos esos posibles accidentes que se causan por algún funcionamiento anómalo, no programado, ¿ya?, que puede ser porque alguna máquina tuvo un desperfecto, algún error humano, ¿ya?, y según las características del proyecto pueden estar causándose estos riesgos o contingencias de origen antrópico. Y por otro lado, tenemos todas las contingencias de origen natural, entre ellas las que son causadas
por estas amenazas climáticas, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en la elaboración de los planes de prevención de contingencia y en los planes de emergencia, vamos a partir primero pensando cuáles son las características del proyecto. ¿Qué cosa podría funcionar mal? ¿Qué accidente podría haber a causa de las características del proyecto? Luego, nos preguntamos también qué características tiene el lugar de emplazamiento, ¿ya? Si es que hay, no sé, condiciones, por ejemplo, dependientes, la locación, en el fondo, qué tan expuesto están las lluvias, a incendios, a marejadas, etc. Y luego vamos a ver entonces, sumando estos dos elementos del proyecto y del lugar, cuáles son las situaciones de riesgo al medio ambiente o incluso las situaciones de riesgo al proyecto mismo, ¿ya? En esto es que vamos a ver el tema de los riesgos climáticos y vamos a ver cómo el cambio climático puede incidir en este lugar de emplazamiento y el proyecto mismo, con vista en qué, poniendo lupa en la vulnerabilidad y la exposición de los ecosistemas y las comunidades humanas. Esto es algo que ya el reglamento del CIA dice explícitamente. Bueno, otro concepto muy importante que también a veces se topa un poco es el tema de la mitigación. Ya todos los que tienen experiencia en el CIA, me imagino, están más familiarizados con lo que entendemos por medidas de mitigación, que tienen que ver con todas estas acciones o temas como ya en el diseño también de un proyecto que evitan o disminuyen los efectos adversos de un proyecto en cualquiera de sus fases de, digamos, de construcción, operación o cierre. Y algo como un subconjunto, digamos, de estas medidas de mitigación tiene que ver con la mitigación climática, que tiene el apellido climático. Cuando hablamos de mitigación climática, nos referimos específicamente a todas las acciones que tienen que ver con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y de los forzantes climáticos de vida corta, ¿ya? Entonces, es importante cuando conversamos, sobre todo en estos equipos que son interdisciplinarios, donde tal vez tengamos un especialista en temas más de clima, otros del medio humano, otros más del área biológica, ¿cierto? De las ingenierías, y necesitamos como ponernos de acuerdo y diseñar de buena manera un proyecto, es que está bueno poder ocupar este apellido. Hablamos de mitigación climática, solamente para emisiones, y hablamos de medidas de mitigación al CIA para todo tipo de medidas y cualquier tipo de impacto que se pueda evitar o disminuir. Ok. Otro concepto muy importante y que también hemos reforzado y está explícito en las guías desde la primera edición es el tema de las sinergias negativas. Es tal vez como el tema más clave porque eso permite focalizar todo el análisis posterior, el poder ser capaz de detectar cuándo puede haber una sinergia negativa. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado también explicando en capacitaciones pasadas? Ahora, esta figura que tenemos acá es una figura que es nueva de la guía, que viene como de todas las capacitaciones que hicimos, donde ocupamos también algunas imágenes para poder explicarles este concepto a todos ustedes. Por un lado, tenemos que hay cierto origen de efectos sobre los componentes ambientales que tiene que ver con el clima propiamente tal. Todas estas amenazas climáticas que pueden generar, por ejemplo, el derretimiento de glaciares, la disminución de la cantidad de agua en ciertos cuerpos de agua, por ende también disminución de calidad de esto, y esto con una serie de consecuencias en los ecosistemas, en la vegetación, en la fauna, etc. Pero resulta que los proyectos, por otro lado, también pueden generar los mismos tipos de efectos. También un proyecto puede generar derretimiento de glaciares, disminución de la cantidad de agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos dos orígenes generan un efecto simultáneo sobre un mismo componente ambiental, hablamos de una sinergia negativa, ¿ya? Ambos están afectando el componente y haciendo que el efecto final a futuro sea aún más desfavorable, ¿ya? Es esto lo que tenemos que detectar. Entonces, ¿dónde vemos reflejado, debemos reflejar estos análisis? Por un lado, todo lo que tenga que ver con las amenazas climáticas las vamos a explicar en las líneas de base, ¿ya? Respecto del estado actual y las condiciones que se esperan del clima para ese componente y sus posibilidades futuras. Luego, en la predicción de impacto, vamos a tomar todos los impactos del proyecto en base a esta condición que ya consideramos y vamos a hacer una predicción más adecuada. Voy ahora con un ejemplo que también está en la guía
que tiene que ver con las áreas marinas. Por ejemplo, tenemos que entre los efectos del cambio climático, el aumento del nivel del mar, también los temporales, entre otros, generan efectos de pérdida de sustratos duros, que son estos sustratos donde se van fijando toda una gran cantidad de organismos, ya generando un hábitat. Entonces, a la medida que perdemos estos sustratos duros, lo que ocurre es que hay una menor capacidad de fijación y desarrollo de estos organismos, ¿ya? Por otro lado, y en paralelo, tenemos los impactos del proyecto. Cuando un proyecto se instala en una zona intermareal con todas sus faenas, podemos también tener una pérdida de sustratos duros. Y también con esto una menor capacidad de fijación y desarrollo de organismos. Entonces, en conjunto, que son estas dos flechas que se están entrelazando, haciendo esta sinergia negativa, vamos a tener una pérdida de poblaciones y cambio en la composición y estructura de este ecosistema marino. Se altera la trama trófica, hay una pérdida del servicio ecosistémico de provisión, o sea, todas las personas que estaban tomando recursos desde este lugar, recursos para generar recursos económicos, pueden verse también perjudicados, hay una mayor vulnerabilidad también al riesgo de marejadas, ya que se está como desestabilizando estos sustratos. Y finalmente vemos una pérdida de resiliencia y mayor vulnerabilidad general a todos los efectos del cambio climático, ¿ya? Entonces aquí vemos un ejemplo de una posible sinergia negativa. Así puede ocurrir con muchos otros componentes ambientales. Pero es importante reconocer que las sinergias negativas no ocurren en todos los proyectos ni en todos los lugares, ¿ya? Y esto es algo muy, muy, muy importante, el que seamos capaces de focalizar el análisis y ver qué es lo prioritario, ¿ya? Entonces, en esta guía estuvimos recalcando el foco en lo prioritario. Por ejemplo, en las obras mayores. ¿A qué nos referimos? A las obras que son de mayor tamaño, que permanecen por más tiempo, de las cuales deriva por su construcción o su operación, deriva un impacto significativo, de la mano también con que estas obras estén impactando algunos componentes ambientales que tienen ciertas singularidades, ¿ya? Entonces, es aquí donde hay que poner el foco. Este esquema que está en la guía nos ayuda a ir como tomando hacer esta toma de decisiones y poder ir haciéndonos las preguntas para ver el cuándo tenemos que llegar a esta predicción y evaluación de impactos en consideración de cambio climático. Por un lado, lo primero sería es ver si estas obras o acciones se emplazan en una zona expuesta al cambio climático. Aquí ya hemos reforzado en otras capacitaciones y está en la guía también la importancia o la facilidad también que es el poder revisar la plataforma Atlas de Riesgo Climático o ARCLIM, donde muy rápidamente podemos detectar cuáles son los riesgos que pueden haber. Aquí en esa plataforma se dividen, categorizan en general en 5 categorías de muy alto a muy bajo riesgo climático para distintos tipos o cadenas de impacto. Entonces esto es algo que tenemos que detectar, ¿ya? Luego, también tendríamos que ver si es que hay obras o acciones permanentes, cuáles son, cuánto tiempo duran, ¿ya? Y ver si es que están ubicadas en este lugar con riesgo climático y ver si se están impactando ciertos componentes que vayan a ser impactados también por cambio climático. Si es que se extraen o usan ese tipo de componentes, o bien si estamos descargando algún efluente, emisión o residuo que pueda afectar su condición y hacerlo más vulnerable, ¿ya? En estos casos es que hacemos la predicción y evaluación de impacto. También es posible que esto no ocurra, pero sí pueda detectarse algunos efectos más intensos y de corta duración, ¿cierto? Que vayan a ser considerados una posible contingencia en los planes de prevención de contingencias y los planes de emergencia. Y también es importante poder señalar que hay que poder justificar la localización en base a estas condiciones, ¿ya? Sin duda hay proyectos que sí o sí se tienen que ubicar en cierto lugar, ya sea por la cercanía al recurso, o la ubicación del recurso, o el servicio que se está ofreciendo. Pero en otras circunstancias es posible poder elegir mejor la localización del proyecto para evitar estar en una zona de riesgo, ¿ya? Lo cual también se puede justificar. Entonces, en este foco del análisis de cuándo ver cambio climático, es importante poder
entender cuando hay sinergias que son sinergias negativas relevantes, ¿ya? Cuando hay un efecto adverso que sea sustantivo, que pueda derivar en un impacto significativo y que además esta sinergia negativa se presente de manera evidente, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes recuerdan, nosotros hicimos una publicación también de cambio climático y recurso hídrico, un documento técnico que presenta las variaciones por distintas zonas del país de las precipitaciones, las variaciones que se ven proyectadas y cuáles son los rangos en el fondo que se tienen que considerar para poder hacer las modelaciones de agua. Entonces ahí es bastante evidente que ahí puede haber una modificación en la cantidad de agua de cierto río, y si el proyecto extrae agua además de ese mismo lugar, va a ser más evidente que haya que considerar esto en la predicción de impacto, ¿ya? Pero hay otras situaciones, y las voy a mostrar ahí en la lámina siguiente, cuando hablemos de los mapas de especies, que esto puede ser menos evidente. Y cuando también es evidente que hay que hacer esta revisión como doble clic y profundizar, es cuando hay singularidades relevantes en los componentes ambientales. Cuerpos de agua con riesgo de sequía, como les venía comentando. Formaciones vegetacionales que sean sumideros de origen natural y que se vayan a impactar. Que se vayan, por ejemplo, a extraer totalmente una formación vegetacional a causa de la instalación de faena y el acondicionamiento de terreno que eso implica. También cuando hay componentes claves de biodiversidad o en una categoría de amenaza que se están viendo impactados. O cuando, a través del geoportal SynBio, también del Ministerio del Medio Ambiente, vemos que ese ecosistema impactado tiene un alto valor de relevancia, ¿ya? O bien cuando hay grupos humanos que dependen estrechamente de cierto recurso natural que se está viendo impactado por el proyecto y también por el cambio climático, y donde tal vez ese grupo humano no tenga tanta capacidad de adaptación, es decir, que sea vulnerable, ¿ya? También cuando estamos hablando de un ecosistema con alto valor paisajístico y también por eso mismo eventualmente tenga un valor turístico asociado, ¿ya? Entonces estas son singularidades relevantes que hay que ver para poder determinar cuando hay una posible sinergia negativa. En esto también es importante analizar la resiliencia climática de los ecosistemas y todos los servicios ecosistémicos de regulación. ¿Cuán capaz es el sistema de reponerse? Vamos a ver esto también en una lámina más adelante. Entonces, una de las preguntas que tuvimos mucho durante este año pasado, este año también, fue el tema de los mapas de especies, ¿ya? Los mapas de especies que están en ARCLIM ayudan a poder tener una vista muy rápida, hacernos como una alerta respecto de la potencialidad de que una especie se vea afectada en una zona determinada a causa del clima y cuáles serían las nuevas zonas donde esta podría verse más adaptada, ¿ya? Pero es importante decir que si bien estos mapas hacen un esfuerzo bastante preciso en píxeles de 5 por 5 kilómetros, esto no indican el número o la densidad actual o futura de estas especies, sino que solamente una probabilidad de presencia, y tampoco integra otras variables que tienen que ver con la capacidad de las especies de distribuirse y moverse, propagarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la capacidad o las formas que tenga de propagación cierta especie vegetal o la capacidad de emigrar de la fauna, su movilidad, ¿ya? Puede ser que tengan muy baja movilidad y que no sea factible moverse hacia otro lugar, ¿ya? A pesar de que las condiciones climáticas sean más propicias. Además están todos los temas de los usos de suelo, la fragmentación, las pérdidas de conectividad, ¿ya? Entonces, los mapas de especies hay que tomarlas como una alerta, ver si es que desde ahí necesitamos profundizar más y ver cuáles son las características, ver cuáles son, que en el fondo, la condición en la que se encuentran esos ecosistemas, su capacidad de resiliencia, su estado como de regeneración, ¿ya? Pero no tenemos como que anclarnos solamente en esto para poder hacer la predicción de impacto. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, tomar los mapas de especies como una alerta de las potenciales sinergias negativas, pero luego también mirar en profundidad todos los otros criterios que ya venimos viendo en el CIA desde hace mucho tiempo, respecto de todas las otras características de estos componentes que nos pueden dar luces de esa vulnerabilidad y amenaza. Ligado a esto está el tema de la resiliencia climática,
La ley marco de cambio climático integra esta definición en el artículo 3 y les voy a leer la definición que entrega la ley. Dice que la resiliencia climática es la capacidad de un sistema o sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos adversos del cambio climático, manteniendo su función esencial y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando vamos a evaluar o considerar la resiliencia climática para hacer la evaluación de impacto ambiental es ver cuáles son los efectos del proyecto sobre el sistema y cuáles son los efectos del cambio climático sobre el sistema que van a estar presionando a este sistema a modificarse, ¿ya? Y ver si es que estos efectos, cuál es su magnitud en el fondo, y ver si es que va a haber una capacidad de adaptarse, aprender, transformarse, o bien de los grupos humanos también de anticipar, adaptarse y recuperarse de estos efectos, ¿ya? También aquí es muy importante decir que si bien esta definición habla de la función esencial, los sistemas tienen muchas funciones, ¿cierto? Eso es lo que los hace ser también un sistema, son muchas componentes que están interactuando en una red con muchas funciones distintas y en los ecosistemas eso es bastante visible, ¿no? Entonces son muchas funciones simultáneas, pero, y aquí es importante poder entender en particular respecto de los ecosistemas, cuál es la estructura que tiene ese ecosistema, cuál es su composición, cuáles son las funciones que son clave para sostener la propagación o la presencia de ese sistema en el tiempo, ¿ya? Y aquí uno de los temas que nos puede servir, una conceptualización que sirve para acercarse a esto, son el tema de los servicios ecosistémicos de regulación, ¿ya? Los servicios ecosistémicos de regulación tienen que ver con todas esas funciones que regulan, mantienen el ecosistema, por ejemplo, mediante el ciclo hídrico, ¿ya? El ciclo de los nutrientes, la contención de las inundaciones, la contención de la erosión, ¿ya? Un montón de cosas que hacen que el ecosistema pueda ir regulándose a sí mismo ante estas amenazas. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las amenazas? ¿Cuál es el estado de vulnerabilidad, la capacidad de adaptarse? ¿Cuáles son los efectos del proyecto que inciden en esa capacidad de adaptarse? ¿Y cuáles son los efectos que esperamos de cambio climático en cuanto a estas variables que van a ser más críticas? ¿Ya? Entonces, todo a fin de cuentas apunta a que nosotros en la evaluación de impacto podamos aplicar los mismos criterios que ya están en el reglamento del CIA, que es poder decir finalmente si es que estos sistemas van a tener una capacidad de regeneración, si van a poder permanecer y desarrollarse las especies de ecosistemas en el tiempo. Esto es un criterio que ya está en el reglamento y que se refuerza con esta visión de la resiliencia climática como un factor más que incide en la transformación de los sistemas. Ok, otro tema que me imagino que deben estar ansiosos de ir conociendo y que genera también nuevas habilidades que vamos a tener que estar incorporando en la elaboración de estudios y declaraciones de impacto ambiental tiene que ver con la cuantificación de los gases de efecto invernadero y los forzantes climáticos de vida corta. Y aquí les tengo una noticia, que el SEA, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, estamos elaborando una nueva guía que va a ser específicamente dirigida a este tema, ¿ya? Para poder dar todos los detalles metodológicos de cómo se debe hacer. Entonces, lo que hicimos en esta guía, tercera edición, que como ya les decía, la idea es hacer como un marco general de los pasos para ver todas las posibilidades de efectos, o sea, enmarca los efectos de cambio climático para todo tipo de proyectos, pero sin ir como al doble clic de todas esas interrelaciones que pueden haber, que son muy, muy diversas. Lo que hacemos en esta guía es más que nada como dar algunas bases, ¿ya? ¿Y cuáles son esas bases? Pues las comento brevemente. Tiene que ver con que los gases de efecto invernadero fueron definidos ya por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la enmienda de Kigali. Decir que estos gases de efecto invernadero tienen un efecto a nivel global, a nivel planetario, y su efecto puede durar de decenios, de años a siglos, ¿ya? Entonces no corresponde como a un proyecto puntual en Chile, como hacerse cargo, ver los impactos para algo que tiene un efecto que en realidad está generando un efecto conjunto con todos los otros gases de efecto invernadero a nivel planetario. Entonces, lo que sí se debe hacer en el CIA es cuantificar, y eso es lo que nos mandata el reglamento ahora.
cuantificar y luego, cuando se dicten las normas de emisión, estas van a pasar a ser normativa ambiental aplicable, ¿ya? Algunos ejemplos también de estos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los gases fluorados, entre otros que están listados también ahí en la guía. Por otro lado, tenemos los gases que son forzantes climáticos de vida corta, que fueron identificados por el IPCC en el 6º informe de evaluación, y estos sí tienen efectos a nivel local. También se deben cuantificar, pero también se deben predecir y evaluar sus impactos, en particular sobre la salud de la población y los recursos naturales. Esto es algo que ya venimos haciendo también en el CIA desde hace un tiempo atrás. Acá tenemos gases como el ozono, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, etc. Entonces, esta es la gran diferencia. Por un lado tenemos los gases de efecto invernadero que se cuantifican, pero no se predicen ni evalúan impactos. Y por otro lado tenemos los forzantes climáticos de vida corta que se cuantifican, se predicen y se evalúan los impactos de esto. Y finalmente decir que cuando tenemos que poner atención en este tema es cuando nuestro proyecto tiene procesos de combustión, degradación de residuos, crianza de bovinos, uso de agroquímicos nitrogenados, uso de refrigerantes, producción de aluminio, uso de gases aislantes, entre otras acciones o factores generadores de impacto que generan este tipo de emisiones. Así que atentos entonces en un futuro a esta guía que vamos a publicar en este tema. Otra cosa que se incluyó últimamente debido al cambio reglamentario y también facilitando el entendimiento por parte del SEA de cómo cómo los proyectos están integrando el cambio climático, es esta necesidad ahora de que en el ICIA, cuando se sube un proyecto a la plataforma ICIA, se haga una explicación respecto de la condición de riesgo climático de la zona y de la fuente de información que se usó para este resumen. ¿Qué es lo que es importante acá, que se menciona en la guía? Es que cuando nosotros entramos al ICIA y ingresamos la información en esta caja de texto, sea un resumen. Su foco es que podamos identificar quienes están revisando después el proyecto en la plataforma, ya sean los evaluadores, la ciudadanía, etcétera, podemos rápidamente identificar ya este proyecto está localizado en un lugar con tal riesgo, ¿ya? Entonces eso genera alertas para luego ir al proyecto y poder ver si es que se están tratando esos temas y cómo se están tratando esos temas. La idea no es que en esta parte del ICIA se haga todo el análisis y la predicción de impactos, la evaluación, etcétera, que se diga todo, sino que en específico se mencione cuáles son los riesgos climáticos identificados, a modo de resumen. ¿Ya? El hecho de que esté en la plataforma después permite llevar una contabilidad mucho más rápida y visualizar rápidamente con las herramientas ahí tecnológicas de qué proyectos identifican, cuánto identifican, etc. Así que eso es con el resumen de riesgo climático. Y esto también se relaciona con otro punto muy importante que fue algo que también se pesquisó al revisar los proyectos, es que un error que se venía cometiendo era que había muchos proyectos que presentaban como un capítulo aparte con todas las cosas de cambio climático. Y lo que queremos reforzar acá es que la consideración de cambio climático es transversal a la elaboración de cada capítulo de las declaraciones y estudios de impacto ambiental. Entonces, ¿esto cómo lo reforzamos? Si ustedes van al último capítulo de la guía, van a ver que hay unas tablas donde se dice cuáles son los contenidos en DIA y en EIA y cuáles son comunes a ambos tipos de ingreso de proyecto, y ahí se indica con claridad cuál el articulado es el que activa qué tipo de información que hay que presentar de cambio climático y en qué capítulo hay que presentarlo, ¿ya? De manera de que se vaya integrando transversalmente en cada sección aquello que corresponda, ¿ya? Bueno, ahora no vamos a ver en detalle esta estructura de los 8 pasos. Hay hartas capacitaciones que ustedes pueden entrar al SEA Capacita y ver ya más en detalle la explicación de estos 8 pasos, pero ahora los vamos a ver, hacer un repaso breve.
Es importante decir que estos 8 pasos son comunes a la elaboración de toda guía y estudio de impacto ambiental y que, por supuesto, según lo que se pesquise de estas sinergias negativas y si es que son relevantes, tal como les venía mencionando, se vaya reflejando la información en cada uno de los capítulos de acuerdo a cada paso que se va siguiendo, ¿ya? Entonces, vamos viendo. El paso número 1 tiene que ver con la descripción del proyecto y la identificación de los factores generadores de impacto. Eso es lo primero que hago y de ahí puedo ir viendo, por ejemplo, como les mencionaba antes, si tengo alguna acción que va a generar gases o no. Voy identificando y voy identificando también dónde está ubicado. ¿Para qué? Para que en el paso 2 pueda ver cuáles son los riesgos climáticos y las singularidades que tienen estos componentes que se pueden ver afectados, tanto por el proyecto como por el cambio climático. Luego voy a la identificación y descripción de los impactos, delimitando las áreas de influencia, y voy al paso 4 a ver la condición más desfavorable que va a estar incidiendo en la predicción de impactos y en la identificación de su significancia. Si es que esto corresponde a un estudio de impacto ambiental, el paso 5, como siempre, vamos a ir a una descripción más detallada de los objetos de protección, donde nuevamente también va a ser importante profundizar en estos riesgos climáticos, tal vez modelar, por ejemplo, cuantificar en el fondo esta modificación que se espera y en vista de estas singularidades ambientales. Vamos a evaluar los impactos según los mismos criterios que tenemos en el reglamento del CIA. Acá destacar la resiliencia climática como algo relevante para considerar en la evaluación de esta significancia. Y finalmente vamos a ir a la elaboración de las medidas y los planes de seguimiento que van a ayudar a gestionar en el fondo estos impactos que hemos determinado y donde es clave, cuando hay incertidumbre, integrar la adaptación. ¿A qué nos referimos con la adaptación? Es hacernos cargo de la incertidumbre, diseñando el proyecto de tal manera que podamos ir haciendo ajustes y tengamos prediseñadas ciertas acciones complementarias o adicionales para ir ajustando los resultados, ¿ya? Para lograr nuestras metas y nuestras metas de éxito con la medida, ¿ya? Entonces, es la adaptación la que permite corregir nuestro curso de acción y apuntar siempre a cumplir con nuestros indicadores de éxito. Y ahora sí, por último, está el tema de los planes de contingencia y los planes de emergencia, que ya vendría siendo el paso 8, con una de las declaraciones y los estudios, donde vamos a estar identificando todos estos potenciales eventos extremos y vamos a estar diciendo cómo los vamos a gestionar, cómo los vamos a prevenir y en caso de que ocurran, qué acciones vamos a tomar para poder controlar esta emergencia. Esos serían entonces los 8 pasos, son los mismos 8 pasos que están desde la primera edición de la guía, así que aquí solamente hicimos esta revisión rápida para reforzar este contenido que no ha sido modificado en su estructura, más les hemos ido sumando algunos énfasis que derivan de la modificación reglamentaria. Ya nos va quedando menos de esta capacitación y me gustaría comentarles ya algunos temas de forma. Lo primero es decirles, como siempre, que en este proceso de mejora continua, donde vamos generando nuevas ediciones de documentos, es importante que todos puedan tener la nueva edición y trabajen con las ediciones que son las actualizadas. Por eso les invito a que siempre vayan al centro de atención de usuarios y descarguen de ahí el documento o lo revisen en línea desde ahí y que se vayan chequeando siempre que estén trabajando con la última versión. Por eso en esta versión hicimos un pequeño cambio en la portada, es la misma imagen, pero con otros colores, le pusimos ahí como un renglón en la esquina para resaltar que es la tercera edición, de manera que se sepa y que ustedes puedan identificar rápidamente con qué edición están trabajando. También incluimos un resumen al inicio de la guía. Esto fue también uno de los feedback, retroalimentación que nos dieron de la consultoría que hicimos, de la necesidad de las personas de poder tomar un documento y ya que es tan extenso, poder hacer una vista más rápida en este resumen y poder entender ya desde ahí si es que me sirve o no para lo que yo estoy queriendo investigar, analizar, aprender. Entonces, ahora pueden acceder también a ese resumen. Les puede ser útil también tomar ese resumen para poder compartir con sus colegas y poder comentar de qué se trata este documento. También incluimos este símbolo en la guía, que es como un símbolo de importante para poder resaltar las ideas que son claves.
A veces resulta un poco cansador leer un documento muy largo, entonces cuando ya aparecen los cuadros destacados o este tipo de símbolos, ayuda ahí a agudizar la concentración y poder dirigir la lectura y incorporar mejor esas ideas que son clave. Incluimos también nuevas figuras, muchas en base a las capacitaciones que fuimos dando durante este tiempo y las llevamos ahí al texto, generando textos que las expliquen. Y también comentarles que publicamos esta ficha ciudadana. Todos los documentos que vayamos publicando ahora van a tener esta ficha, que es un resumen muy, muy breve, con un vocabulario también sencillo para todos los que no son especializados en estos temas o que no conocen tanto de ciencias ambientales. Acá se explica de qué se trata la guía, cuál es el aporte y cómo se aplica el contenido. En 2 frasecillas muy breves para cada cosa. También están estos QR donde ustedes pueden acceder al documento, acceder al centro de documentación, de tal manera de ir manteniéndonos informados. Esto se puede imprimir en el fondo y llevar a las participaciones ciudadanas, etcétera, para que las personas puedan ir informándose más de toda esta documentación que a veces resulta como un poco abrumador porque hay harto que aprender. Sin duda las ciencias ambientales y la evaluación de impacto ambiental trata muchas temáticas distintas, cada una con su especialidad. Entonces, en esta necesidad que tenemos todos de ir poniéndonos al día y saber rápidamente cómo acceder a esa información que necesito, es que esto se hace súper relevante y esperamos poder estar facilitando el acceso a toda esta información mediante estas pequeñas acciones. Y finalmente decir que han habido algunos cambios respecto de cómo vamos a entender la vigencia de los documentos. Se publicó el ordinario 2024-99-10-26-79 que está disponible en el centro de documentación, donde se dice que las guías solamente son exigibles o comienzan a ser observables desde que se publica el extracto de la resolución de observancia de la guía en el diario oficial, ¿ya? Entonces, esta guía, si bien ya está disponible para todos ustedes en el centro de documentación, todavía no es exigible para los proyectos y lo va a ser la primera semana de enero 2025, cuando publiquemos nosotros el extracto de la resolución en el diario oficial. Así que van a tener todo en lo que queda de este mes, el mes de diciembre también, para ir familiarizándose con los contenidos. Recordemos que también esta es una tercera edición, entonces es más bien ir puntualizando cosas que ya se han venido diciendo o bien reforzando, explicando de mejor manera. Así que esperamos que la puedan leer y considerarla y hacernos todas las preguntas. Nosotros, como ya le hemos estado diciendo, tenemos abiertos el centro de atención de usuarios, el correo comentarios.documentos para que nos puedan hacer sus preguntas y nosotros irles contestando y ir aprovechando estas consultas para las futuras capacitaciones que vamos a dar en torno a este tema, que siempre hay que estar actualizando y ojalá llegar a la mayor cantidad de personas para hacernos cargo de esta condición que vamos a estar viviendo de aquí y que ya estamos viviendo, que tiene que ver con cómo va a ir cambiando el clima y cómo los proyectos también tienen que adecuarse a esta condición. Así que sin más, muchas gracias. Gracias por estar acá, por haber escuchado esta presentación y le devuelvo la palabra a Javier. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias a ti, María Francisca, por esta capacitación. Yo creo que nos ha permitido conocer mucho más sobre esta nueva edición de la guía. Quiero despedir esta capacitación, por supuesto, agradeciendo a Fran, pero quiero despedir esta capacitación no antes de recordarles que el formulario de documentos observables donde pueden contactarnos y hacer las preguntas que sean necesarias. Dicho esto, agradecer su participación, agradecer su permanencia en esta capacitación y nos veremos en una próxima capacitación muy pronto. Dicho esto, hasta pronto y nos vemos.